Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Yo soy Isaac Pérez, colaborador de la red Sinodio, y el día de hoy estamos abordando, como ya se ha hecho costumbre aquí en la red, un tema muy importante para la coyuntura de la protección de derechos humanos, la discriminación y el discurso de odio en México. Estamos aquí para charlar con José Ignacio Cuevas de la Garza. Él trabaja actualmente en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde es encargado del tema de discriminación religiosa. Es además catedrático tanto en el claustro de Sor Juana como en la Universidad Iberoamericana y además ha sido asesor en el tema de asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación, así como en CENCO, donde ha llevado también este tema de asuntos religiosos y sociedad mexicana. Entonces, pues Nacho, muchas gracias por acompañarnos, te Un agradecemos gusto mucho aquí. que estés con nosotros y Sí. pues queremos comenzar de manera directa. El tema de hoy es Estado laico. El tema se ha vuelto muy relevante hoy en día, dada la coyuntura que hay en varios temas sociales. Está, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo libre y en estos debates que surgen, en esta polarización que suele ocurrir a partir de estos temas, surge la cuestión del Estado laico y se utiliza en veces como, a veces como arma y a veces como defensa, a veces de un lado y a veces del otro. Nacho, platícanos, ¿qué es el Estado laico? Bueno, pues antes que nada les agradezco mucho a la red Sinodio que me hayan invitado y saludo mucho sus esfuerzos por vincularnos y que platiquemos de estos temas, que sí a veces se prestan mucho a la interpretación. Entonces, pues, podemos empezar con lo del Estado laico, diciendo que aquí el concepto laico quiere decir no religioso. Ese es el sentido que se ha utilizado para definir al Estado. Y entonces a lo mejor se preguntará uno, ¿por qué es tan importante la cuestión religiosa? Eh, y pues es que si repasamos la historia, vemos que el poder, quienes ejercen el poder a lo largo de la historia, siempre han tenido algún argumento para hacerlo y durante siglos ese argumento fue el religioso, ¿no? Como que había una voluntad divina o religiosa para que ciertas personas fueran las encargadas de gobernar y su justificación era pues que era la voluntad de Dios, ¿no? Digo, poniéndonos en el caso de Europa o la civilización occidental, pues después de la caída del Imperio Romano y en la Edad Media, pues se fue acuñando esto del el derecho divino y que los que llegaban a ser reyes de las naciones o el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues era por el derecho divino, porque Dios quería que así fuera. Y para como afirmar eso, la autoridad religiosa, que pues se fue estableciendo que era el obispo de Roma, el Papa, pues era el que iba a coronar y poner las manos sobre la cabeza del rey, y entonces ya como que le infundía ese poder de Dios. Y eso lo hacía como inatacable, ¿no? Porque si tú te rebelas contra el poder, pues te estás rebelando contra la voluntad de Dios, ¿no? Entonces eso fue como muy marcado en Occidente, pero si vemos todas las otras civilizaciones también, aquí mismo nuestros antepasados indígenas, pues cuando se moría Tlatoani Azteca, el consejo de sacerdotes era el encargado de elegir al sucesor. En China el emperador se considera una figura divina, hijo del cielo, en fin, entonces algo que en su origen viene mucho con lo religioso, ¿no? Y que aquí es bien interesante, ¿no? Hay gente que dice que el Imperio Azteca era una teocracia. Y entonces cuando hablamos de que México es un estado laico, están Sí, de alguna manera rechazando su historia de ambos lados, ¿no? Tanto del lado español, que tiene esta tradición occidental, como del lado azteca, ¿no? modelado azteca, exactamente, sí. Entonces, bueno, lo que vino a servir mucho fue, desde luego, la Revolución Francesa, cuando se empezaron a establecer pues estos modelos alternativos como es el de la república, ¿no? Que hubiera repúblicas en vez de monarquías. Y entonces, ¿cómo llega uno al poder en una república? Pues porque el pueblo elige, ¿no? Lo de Rousseau, la soberanía radica en el pueblo. Entonces, bueno, ya se empieza a perfilar de esta otra manera. El que va a gobernar ya no es por una voluntad divina, sino por una elección de la gente, de los que pueden votar, que le dan el poder de ocupar pues, la presidencia o según el cargo. Y entonces, bueno, pues entonces ya el fundamento no es el religioso. Entonces vino la pregunta, bueno, ¿y la religión entonces qué? ¿No? ¿Qué papel jugaba? Sentían que seguía siendo un factor muy importante de unidad. Casi todos los países tienen una religión
muy asociada a su historia, a su cultura, a las tradiciones, ¿no? Y es difícil quitar esto religioso. Entonces, por eso los estados se hicieron en un modelo que podemos entender y llamar el confesional. Es decir, el estado tiene una confesión religiosa. Claro. No es gobernado por los religiosos ni por derecho divino, pero el mismo estado dice tener una religión, Y ¿no? que en México, por ejemplo, si sacas un billete de 50 pesos de tu cartera, hay una frase de Morelos en un documento donde él asevera que la religión de México es la católica. Exacto, sí. Sí, sí, aquí en México cuando empezamos y fue la independencia, pues bueno, México empezó muy ligado a lo religioso, ¿no? Incluso mucho más que el resto de América Latina, pues el padre de la patria es un sacerdote, ¿no? No es un militar Traía un estandarte de la Virgen. como en Sudamérica y la bandera pues fue la Virgen, ¿no? Y luego cuando Iturbide y los que consuman la independencia pues establecen el color blanco de nuestra bandera, en realidad de las tres garantías era la religión católica y se vio que pues lo católico era lo que podía unir a este país, que era pues muy diverso en lo étnico, ¿no? Entre los indígenas y pues las minorías afro y de otros lados y los europeos que quedaban. ¿Qué tiene en común este país? Pues que somos católicos, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, Sentimientos de la Nación de Morelos lo plantea así. Y luego la primera constitución, ya que se acabó la idea del imperio con Iturbide, la primera constitución de México de 1824 sí decía que la religión de este país es la católica sin tolerancia en ninguna otra. Pero vemos que esto ocurre en muchos lados, o sea, los rusos con la iglesia ortodoxa, el resto de América Latina con la iglesia católica, también Italia, el Reino Unido, Inglaterra, pues tiene una iglesia oficial, es la anglicana, ahí es más, la reina es la cabeza, Ella, incluso los países avanzados como los escandinavos, son confesionalmente luteranos, ¿no? O sea, y tiene una iglesia nacional. exacto, tienen una iglesia nacional, entonces por eso como que eso de asociar, aunque ya no están ahí porque Dios quiere, pero sí sienten que necesitan tener un respaldo de la religión mayoritaria o que le dio fuerza a este país, ¿no? Entonces, por eso Porque, casi el modelo común era el confesional y contra esto va a surgir el Estado laico, que es no religioso, ¿no? que digamos que hay una característica de cohesión, ¿no? O sea, Ajá. como dices, la religión genera una unión de nación y esta identidad nacional se construye con las cosas que unifican a un pueblo. Exacto, sí, 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 Pero sí, por entonces, eso. ¿de dónde viene el giro así de 180 grados? ¿Por qué en México decidimos de repente hacer eso a un lado? Sí, sí, bueno, por eso el caso de México es muy interesante porque, bueno, o sea, todos los países latinoamericanos cuando nos independizamos de España, en todos prácticamente pues era la mayoría absoluta del catolicismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, había que tener a la iglesia del lado del gobierno, ¿no? Para pues, mantener las costumbres, las tradiciones y cierta autoridad moral. Pero el caso de México creo que sí fue especial porque, bueno, surge la figura de Benito Juárez, que sin duda es único, ¿no? O sea, y sobre todo en ese momento, mediados del siglo XIX. Y lo que pasa es que el Estado mexicano, para constituirse como tal, tuvo que lidiar con la Iglesia Católica. Es decir, funciones que desempeñaba la Iglesia Católica que no le corresponden a ella, le corresponden al Estado. O al Por menos eso, así lo vemos ahora, ¿no? sí, sí, por eso el registro civil es muy importante. Digo, hablando de todas estas cosas de los matrimonios y demás, o sea, ¿cómo demostraba uno que era mexicano? Pues Claro. por su fe de bautismo, ¿no? Aquí está mi fe de bautismo que me dio la Iglesia Católica, o sea, soy mexicano. No, pues el Estado tiene que tener un documento, un acta de nacimiento donde de, de constancia, iba a decir donde dé fe, ¿verdad? Pero mejor quitamos la palabra fe y digo donde dé constancia que nació una persona y que es mexicana o mexicano, ¿no? Y cuando se muere, pues igual, ¿no? Y si se quiere casar, pues tiene un contrato civil que el Estado avala, independientemente de lo que quiera hacer con lo religioso. Entonces, el Estado que los liberales fueron construyendo, tuvieron que irle quitando funciones a la iglesia y vieron que era muy importante hacer una separación, que en México sí es como más radical que en otros países, ¿no? O sea, que lo religioso no se entrometa
en el ámbito de lo político. Esto que dices es bien interesante porque se contrasta con otros países, ¿no? Por ejemplo, Ujú. tú vas a Estados Unidos y el sacerdote te puede te puede firmar un documento que llevas al registro civil. O Ujú. en otros países, no sé, en Alemania el gobierno le da dinero a las iglesias. Así es, Aquí sí. en México, ¿cómo se compara con otros países en tu experiencia? Sí. Sí, bueno, el modelo mexicano de Estado laico, que significa que no tiene una religión oficial, ese es como el punto número uno, no hay una religión oficial. Bueno, digo, no está de más aclarar que laico no quiere decir ateo, es decir, no está en contra de las religiones, ¿no? No es Simplemente, antirreligioso. simplemente no tiene religión. Por ejemplo, el Estado en Estados Unidos, pues igual, también es laico, no hay una religión oficial en Estados Unidos, ni en Alemania, pero por ejemplo, son casos interesantes porque en Alemania sí se reconoce la importancia de las iglesias y entonces el Estado recaba dinero y le da un porcentaje a las iglesias, ¿no? Es muy curioso, en la declaración de impuestos, un alemán pone si es católico, si es luterano o si no es religioso, y según es un porcentaje el Estado alemán se lo da a la iglesia, y por eso las iglesias alemanas, ya sea católica, luterana o de otras, son las que tienen más recursos, ¿no? Entonces hay una relación. En Estados Unidos, digo, es curioso porque efectivamente se vale lo que los religiosos hagan, el Estado lo acepta. El que juren sobre la Biblia, por ejemplo, que es un ejemplo interesante. Digo, en ningún lado dice que deben jurar sobre la Biblia. Claro, y que por ejemplo un congresista musulmán jurará sobre el Corán, ¿no? Es exacto, jurar sobre el Corán. Yo me metí a investigar ahora que fue la elección de Trump y solo hay 2 presidentes en la historia de Estados Unidos que no han usado la Biblia. Pero eso es algo porque ellos quieren llevar la Biblia y jurar sobre ella. Pero, por ejemplo, en México está totalmente prohibido que metieran una Biblia y juraran sobre ella, Digo, ¿no? aunque tenemos gobernadores que han consagrado sus estados al Sagrado Corazón o ciudades a Sí, la Virgen María, ¿no? sí, 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 han hecho esas cosas, pero por eso México sí tiene muy marcado que los actos oficiales, que creo que aquí habría que nos ayuda a entender, no lo público, porque luego hay muchas cosas que ocurren en la arena pública difícil, pero lo oficial no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? O sea, es más, no se permite. Y el Estado mexicano, además, no le debe dar ningún dinero ni aportaciones a las iglesias, ¿no? No debe dar educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? O sea, no debe prestar todas sus instituciones, ni instalaciones, ni nada para favorecer a los grupos religiosos. Pero que esta interpretación ha tenido aristas distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Yo soy exalumno de algunas escuelas católicas y nos contaban los hermanos, por ejemplo, de que había tiempos donde si iba el inspector de la SEP tenías que voltear los cuadros. O sea, el Ajá. cuadro del santo lo volteabas y era un mapamundi, Sí, porque sí. iba el director de la SEP y te lo veía, te multaban. Y ya después se empezó como a relajar ese asunto. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado la apertura del Estado hacia las religiones? Sí, sí, yo creo que aquí hay que ver la Revolución Mexicana sí tuvo un rasgo, pues, muy anticlerical, ¿no? En ese momento contra la Iglesia Católica. Aunque en la Revolución la cuestión religiosa no tiene que ver, no es como en la Reforma, la Guerra de Reforma, que sí tuvo que ver mucho la religión, o la cristiana en la Revolución no, pero la Iglesia se puso del lado, al principio sí del partido de Madero, pero después como que apoyó a Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces después cuando se hace la Constitución, simplemente se desconoció la existencia jurídica de las iglesias. Están pensando en la Iglesia Católica, pero pues finalmente afectó a todas, ¿no? Entonces, jurídicamente en México, las iglesias no existían y, y no podían ofrecer educación religiosa. Todo esto sí se mejoró, en mi opinión, aunque algunos lo critican, con las reformas que hubo en 1992, que se hicieron en el sexenio de Salinas. Ahí ya se hizo una actualización y una, digamos, modernización de todo esto. Es decir, se reconoció que existen grupos religiosos, se creó la figura de asociación religiosa para que se registraran si querían,
se permitió que los grupos religiosos tuvieran escuelas que ya las tenían, ¿no? Digo, ya Claro, sabemos que en México una cosa es la ley y otra cosa es lo que la práctica. pasa, pero ahora sí ya los grupos religiosos podían poner escuelas y mientras cumplieran con el programa o cumplan el programa de la SEP, pues pueden además dar otras materias, ¿no? Religiosas. Pero en la escuela pública, la escuela del Estado, eso no se permite. Entonces, yo creo que las reformas del 92 sí pusieron, porque vivíamos en una simulación, ya pusieron las cosas más en claro. A ver, los grupos religiosos existen, les damos la figura de asociación religiosa para que se registren como ellos quieran. Una iglesia puede usar una AR o puede usar varias ARs, en fin, y ya tienen personalidad jurídica, pueden operar en el mundo, pueden tener libertad de expresar sus puntos de vista, ¿no? Se quitó, por ejemplo, que los sacerdotes no tenían derechos Ni políticos, siquiera votar, ¿no? ni siquiera votar. Ahora sigue habiendo, se hizo una ley que luego mucha gente no conoce, pero es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde ahí viene especificado qué limitaciones tiene. Y sí, México, a diferencia de otros países, sí limita algunos derechos políticos de las personas que son ministros de culto. Pero esto es mucho para marcar muy bien la separación Estado-Iglesia, ¿no? Aquí hay un punto interesante. A mí me da la impresión, no sé si Uh tú -huh. compartas, que la forma en la que estaba nuestra tradición de Estado laico, yo estudié en Estados Unidos, para mí mi perspectiva de lo que es separación iglesia-estado es mucho más neutral, porque en Estados Ajá. Unidos es más, yo no me meto, no favorezco a nadie, mientras yo no le dé favores especiales a nadie, yo estoy bien. Pero aquí en México hay como una voluntad yo incluso ya llamaría hostilidad Uh -huh. hacia las iglesias y hacia los grupos religiosos. Esto de no dejar que el sacerdote vote, se me hace un poquito de una Sí, exageración. sí. Sí, aquí mira, pues mira, una explicación es que, bueno, decir que el modelo mexicano al que más se parece es al francés, ¿no? Es el otro país que es como muy estricto en lo laico. Y bueno, ellos inventaron pues mucho esto de la laicidad, ¿no? Los Claro, franceses. yo Pero creo que la aquí, palabra llega al español a través del francés, ¿no? Laicité. exacto, sí. Sí, entonces aquí en México, lo que pasa es que había una iglesia muy poderosa, que es la iglesia católica, la dominante. En cambio, en Estados Unidos, pues digo, todos estaban en lo cristiano, pero eran una multiplicidad de iglesias, entre ellas la católica, Claro. pero pues muchas otras, ¿no? Y No lo además fue mismo el que sea país, católica hasta ahora. sí, y fue el país de la libertad religiosa, donde los perseguidos allá en Europa, en las guerras de religión, pues huían y llegaban a Estados Unidos, y aquí todo el mundo puede tener la iglesia que quiera, hacer lo que quiera, y no había ninguna que pudiera desafiar al Estado. Entonces el Estado pues podía estar más así. Aquí en México no. Y sí, yo sí creo que al principio, pues a lo mejor se les pasó la mano o se hizo muy estricto esto de la laicidad. Incluso, bueno, pues por ejemplo, en la época de Juárez se tomaron medidas como que se cerraron los conventos. O sea, por ejemplo, se prohíbe que haya monjas. Pues yo creo que hay que dejar, digo, si una mujer o un hombre quiere ser monje o monja y tener una vida dedicada a la iglesia, pues es libre de hacerlo. Pero fíjate, es interesante esto. Si, por ejemplo, una persona, una monja, hace votos ante una orden religiosa, valen para la orden religiosa, pero no valen para el Estado. Cuando esa persona diga, yo ya no quiero seguir como religiosa, se puede salir y el Estado la va a apoyar, no la pueden obligar a quedarse, ¿no? O sea, es Claro. como para ver. Pero en aquel entonces se hizo como más extremas muchas cosas. Y sí se quitó esto de los derechos políticos. Actualmente, lo que dice la ley tal cual es que un ministro de culto, entendiéndose sacerdotes para el caso de la Iglesia Católica, o pastores para las iglesias evangélicas, o incluso pues, rabinos o imanes para la diversidad que ya estamos teniendo, un ministro de culto no puede ocupar un cargo público, no puede ser funcionario, no puede ser candidato y no puede hablar de las elecciones, no puede apoyar a ningún partido ni tampoco atacarlo. Esa es la limitación que tiene. O sea, sí pueden hablar de política, entendiendo la política como el Sentido bien amplio. común y todo, pero la política partidista
ahí sí la ley dice que no pueden hacerlo. Y en otros países sí pueden, pero México, esa es nuestra ley, ¿no? ¿Tú considerarías bueno, ya dijiste que era una mejora, pero Ujú. consideras que hay limitaciones al discurso o a la libertad de expresión o de pensamiento para las personas religiosas en México todavía? Pues sí, bueno, están estas, digo, más allá de lo que digan las leyes, sí hay como un imaginario entre el mundo académico y político, pues que los religiosos se dediquen a su tema, ¿no? Claro, lo de A la Dios a Dios. salvación de las almas, a sus actos de culto, lo que sea, y que no se anden metiendo en otras cosas, ¿no? Pero en realidad es como no entender la religión, porque la religión sí tiene una parte ética de principios que lleva a las personas a actuar a favor o en contra de algunas cosas. Por ejemplo, en México, pues la labor que hacen los grupos religiosos por los migrantes, por decir algo, ¿no? Es valiosísima, por adultos mayores, por niños huérfanos, en fin. O sea, hay una serie de labor asistencial y de apoyo que los religiosos hacen, que la verdad es muy importante y es la manera como viven la religión. Incluso, pues mira, hasta el tema de derechos humanos, pues en México los pioneros son los religiosos, digo, claro, religiosos, buena onda, digamos, ¿no? Sí, sí, Abiertos, sensibles, ¿no? Como los jesuitas con el centro PRO, los dominicos con el Vitoria y otros que se hicieron, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en fin, como que sí hay una labor de los religiosos en favor de la sociedad pues, que es importante y el Estado no debe meterse a limitarla, no la debe apoyar porque es cosa no le de toca. ellos, ¿verdad? Pero lo que sí el Estado no debe permitir es que se quieran meter a la esfera del Estado a dictarle cuáles deben ser sus políticas, quiénes deben ser los candidatos, cómo deben ser las leyes. Ese sí es un Pero límite. aquí surge un tema bien interesante. Sabes que Uh-huh. nosotros tuvimos hace un par de semanas a Isidro Añorbe, él es miembro de una organización LGBT en el estado de Morelos, que metió Uh-huh. una queja con la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en ese estado, en contra del obispo Sí. de Cuernavaca, quien se había pronunciado en contra del matrimonio igualitario. El argumento que utilizó la organización es que el obispo no se puede pronunciar en contra de las leyes porque el matrimonio igualitario es parte de la ley del país. Uh-huh. Y el texto de la ley dice que los líderes religiosos no pueden pronunciarse en contra. ¿Tú crees que allí hay una tensión o una limitación de derechos o crees que el Estado y la organización están actuando de manera justa? ¿Dónde te posicionas tú? Sí, pues mira, yo quisiera que un día México llegáramos a un momento en el cual los ministros de culto pudieran pues, ser más libres y expresar sus puntos de vista incluso sobre las leyes y que eso no causara mayor influencia, pero seguimos teniendo como el temor o la idea de que son influyentes, ¿no? Que pueden influir y llevar su punto de vista más allá de lo que les corresponde, ¿no? Es decir, como que tendrían tanto derecho de opinar algo, pero entonces, bueno, entran a la arena pública y se les puede atacar y criticar y entran, pues como a todo mundo que pone un tuit, pues cualquiera le puede apoyar o estar en contra. Digo, ahí en particular, por ejemplo, nosotros en CONAPRED, lo que hemos tenido mucho que ver en estos casos es que sí pueden pronunciar su doctrina, digamos, una iglesia puede decir, bueno, pues para nosotros creemos que Dios hizo al hombre y la mujer y solo hay estas dos géneros y la voluntad de Dios es que haya hombres y mujeres y que se casen. Y otras cosas creemos que no es la voluntad de Dios. Bueno, pues ese es tu punto de vista, pero por eso lo de ustedes es muy importante. Red sin odio, porque normalmente los comentarios que vienen con odio, ¿no? Y vienen a atacar y estigmatizar, y digo, me acuerdo el obispo de Aguascalientes que dijo alguna vez que pues ya, si aprueban el matrimonio igualitario, pues es como si aprobaran el matrimonio con perros, ¿no? Y va a ser una degradación social, y entonces empieza una serie de discursos de este odio que sí se ve que todavía no tienen o sea, como que no saben cómo estar en la arena pública comunicando sus puntos de vista y respetando la gran diversidad que tenemos de posturas en México.
y que allá hablaríamos un poco como del tema, el tema de la civilidad, porque Ujú. el obispo este de Cuernavaca, por ejemplo, prácticamente dijo que el coronavirus era un castigo de Dios por el temas como el matrimonio igualitario, por ejemplo, Ajá. ¿no? Allí hay un culpabilizar a la población LGBT de un tema, hay una incitación al, digamos, como a la denostación de un cierto grupo, pero como dices, puede surgir también de los, o sea, podría existir también una forma en la que el obispo se hubiera expresado que no hubiera sido de esta forma. Ajá. Pero sí existe también la posibilidad de que le digamos al obispo, usted cállese, siéntese y póngase a leer la Biblia. No, o sea, Sí, no hay, pareciera que a veces no hay punto medio. A mí me interesa sí, volver un poco, regresar el cassette a lo que sí, sí. decías acerca de la iglesia como un agente preponderante, porque creo que Ajá. sí, y es importante. A mí me parece que tenemos esta idea de la iglesia Telmex, ¿no? O sea, de la iglesia que es la única, y cuando decimos religión, significa católico. Y cuando Sí, decimos influencia de la iglesia, decimos únicamente a la iglesia católica. sí. ¿Tú crees que continúa siendo esta la realidad digamos, el mosaico religioso en México o ha disminuido su poder, se mantiene igual? ¿Dónde lo ves tú? Sí, mira, creo que es muy, muy importante eso que dices y creo que todos debemos, como de visualizar que México es un país ya con diversidad religiosa, ¿no? Es decir, sí tiene una iglesia histórica que está por cumplir 500 años, digamos, de presencia, pues, y mucha cultura mexicana, pues casi se confunde si es mexicano o católico, ¿no? O sea, las costumbres y todo, que si la Candelaria y los tamales, o sea, todo eso es muy mexicano, pero pues también viene con lo católico, en fin, la Semana Santa y demás, pero ya actualmente hay que ubicar que existen una diversidad religiosa muy grande. Mira, el censo de hace 10 años, lo malo es que este censo, quién sabe qué también se pudo hacer, porque muchos teníamos mucha expectativa de qué datos nos podía arrojar, pero el de hace 10 años nos decía que 82% de las personas se dijo que era católica. Ahora, eso no quiere decir que ellos hagan lo que les diga el obispo. O sea, muchos ni van a misa ni nada, ¿no? Entonces, se declaran católicos porque como que culturalmente lo son. En algún momento, por ejemplo, se comparaba la estadística en otros países de entre la gente que decía que era católica y la gente que decía que usaba condón. Eran Sí, sí, prácticamente sí, igual. sí, sí, no, pues aquí, por ejemplo, todas las mujeres que han venido a abortar a la Ciudad de México y todo, la mayoría son católicas. O sea, se reconocen católicos y dicen, bueno, ok, pero pues yo aquí no le hago caso a lo que me dicen. Entonces, por eso, aunque el porcentaje se ve alto, digo, yo creo que ahorita va a ser menor el censo, pues quién sabe qué nos va a decir, pero aún así no hay un seguimiento absoluto de lo que diga el padrecito el domingo en la misa. Yo eso es lo que voy a hacer, lo que diga el obispo. No, Claro. eso no existe. Pero hay que visualizar mucho a los pastores de las iglesias evangélicas y muchos otros, que a veces, por ejemplo, en estos temas son, incluso algunos, digo, entre las iglesias evangélicas hay que ver que es un mundo variadísimo, Claro. muy diverso. Son iglesias, por ejemplo, algunas son las históricas que hay, que vienen desde Europa, como la anglicana, la bautista, la metodista, Presbiteriana. presbiteriana, que son iglesias serias, institucionales, la mayoría muy parecidas a la católica en cuanto a la moral, muy conservadora, algunas muy abiertas como a mí me gusta mucho la iglesia Episcopal. anglicana, que en Estados Unidos es la iglesia episcopal, ¿no? O sea, es la misma. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como se independizaron del rey de Ah, Inglaterra, pues querían, bueno, como religiosamente vamos a seguir siendo, entonces se convirtió en la iglesia episcopal, pero es la iglesia anglicana, tiene posturas mucho más abiertas, ¿no? Pero estos en México, desgraciadamente, son muy poquitos. La mayoría de las iglesias que no son la católica, son iglesias pentecostales, con pastores que tienen, ellos sí, mucha influencia sobre su feligresía, y que a y veces hacen discursos de odio y todo mucho más violentos que lo que dicen los sacerdotes católicos, ¿no? a mí se me hace interesante que menciones esto. Cuando hablamos del panorama del mosaico religioso que decía,
creo que las iglesias evangélicas han crecido mucho y como dices, incluso en preponderancia política, tuvieron un partido en la elección del 2016, que fue el Partido de Encuentro Social, y Sí, que incluso hoy en día muchos de estos pastores son, por ejemplo, siervos de la nación y tienen alguna relación con instrumentar programas o intenciones políticas del gobierno en turno. Eh, También cuando hablamos de la separación iglesia-estado, también hablaríamos de ellos, ¿no? ella, exacto. Por eso hay que decir, bueno, yo decía, un paso es decir, separación iglesia, Estado, iglesias en plural. Pero incluso ahora tenemos que ampliarlo y decir de iglesias y comunidades religiosas, porque los que no son cristianos no son iglesias. La comunidad judía, la comunidad musulmana, esas no se llaman iglesias, entonces, y hay que reconocer que ahí están, aunque sean muy, muy pocos, ¿no? Pero mira, aún así, por eso es interesante en CONAPRED lo que nos pasó cuando fue la discusión del matrimonio igualitario, que bueno, pues fue una discusión nacional muy fuerte y nos tocó estar ahí en medio a CONAPRED de esto porque casi fuimos el único organismo del Estado que siguió defendiendo y defendiendo el tema. Nos llegaron muchísimas denuncias contra sacerdotes y obispos católicos y no llegó ni una contra pastores evangélicos, siendo que habían hecho igual de declaración. Es más, hubo una marcha de iglesias evangélicas o sea, de varios, que fueron a la Cámara de Diputados a llevar una petición para entregársela a los diputados y que hicieran la ley como ellos querían. O sea, tuvieron incluso algunos rasgos de más intromisión, pero en esta visión de que no existen, a veces hasta para denunciarlos tampoco se hace. Y solo Claro. se va sobre lo católico. O sea, la católica, para bien o para mal, a veces se sigue pensando que es la única, pero sí hay que entender que hay una diversidad ya importante en el país, ¿no? Comenta aquí alguien en el chat de Facebook Live, Marta Roa Araiza, comenta, hay un sector no visibilizado que son los cristianos. En sus reuniones y prédicas hay discriminación y violencia con las personas LGBT y con las mujeres. Exactamente. Yo creo que tienen posturas igual o más conservadoras que muchos en la Iglesia Católica. Digo, la Iglesia Católica, pues como es tan grande, también tiene sus diversidades, ¿no? Los jesuitas son una cosa, los dominicos, ya los sacerdotes, algunos son más avanzados. El obispo Raúl Vera, por ejemplo, pues siempre estuvo a favor de todos estos movimientos. Otros no, la mayoría institucionalmente está en contra de esto, ¿no? Pero sí, ya la influencia de la Iglesia Católica es menor, ¿no? Pero la seguimos visibilizando a veces, y te lo digo incluso en las denuncias, como la única. Claro, y que bueno, me agrada que comentes esta parte de que no podemos considerar ninguna organización religiosa es monolítica en el sentido de que sea una sola cosa. Cuando hablamos de la jerarquía, por ejemplo, de obispos y sacerdotes bien posicionados, porque también hay los sacerdotes apestados, entre comillas, hay las órdenes que están cerca de la jerarquía y hay las órdenes y congregaciones que están más alejadas. Y que incluso cuando decimos de personas que son católicas, también incluimos a personas como católicas por el derecho a decidir. Exacto, sí, sí, sí. Estamos hablando de personas que se afilian a lo mejor con la etiqueta o que se alinean espiritualmente con una organización, pero no necesariamente son lo mismo que Ajá, estos obispos que están haciendo declaraciones odiantes o que ajá, necesariamente estén promoviendo cambios a la ley que vulneren derechos. sí. Aquí comentan también en el chat, dice, es importante que no dejar de lado que a veces solo se mira la autoridad y sus discursos, pero no lo que las personas creyentes están promoviendo. Exacto, sí. Sí, sí, mira, yo creo que hay que entender bien cómo es el fenómeno religioso, porque una cosa pues son las creencias que tiene cierta religión, los rituales que tiene, los principios que emana, pero en muchas está la institución, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones religiosas, particularmente la católica y entre las cristianas suele ser, son muy verticales, ¿no? Y hay una jerarquía. Y fíjate, es interesante porque ahí viene el origen de la palabra laico. O sea, la palabra laico, aunque originalmente viene, los griegos la usaban para definir al pueblo, el laos, el pueblo. Después en la Edad Media la iglesia la usó
para definir a los miembros de la iglesia que no eran religiosos, o sea, que no eran sacerdotes, que no eran monjas, ¿no? Todos esos que son parte de la iglesia, pero que no tenían un cargo religioso, les llamaron los laicos. Entonces, fíjate qué curioso que el término laico viene de un uso que se dio dentro de la misma iglesia, y entonces quedó ese nombre, o sea, para decir, bueno, los laicos son los no religiosos, ¿no? Pero Claro. efectivamente, el 80% de la población mexicana, o los que sean, pues mucha gente no va con la jerarquía, opina otras cosas, en fin, o sea, sí tiene las creencias y tiene, y respeta la Semana Santa o hacen las cosas, pero ya su manera de pensar va por otro lado. De hecho, nosotros en aquella ocasión en CONAPRED organizamos incluso un foro de religiones a favor del matrimonio igualitario, y vinieron personas católicas, vinieron personas de los budistas, la comunidad judía, de otros que no comparten lo que dicen sus jerarquías, ¿no? Y se muestran más abiertas a estos temas, ¿no? Claro. Aquí también creo que es importante, porque comentan también en el chat, y es cierto que, por ejemplo, a veces hay grupos religiosos que no son necesariamente de la jerarquía, porque a la jerarquía no le interesa mostrar esa cara, pero que sí tienen como la venia o la bendición de obispos o de personas más cerca del poder, y que muchas veces son los que realizan, por ejemplo, prácticas como terapias de conversión, Sí, o que las promueven, o que andan invitando a Mauricio Clark a sus foros, o sea, y que sí, sí. no son necesariamente los mismos sacerdotes, pero son grupos dentro de las iglesias. ¿Tú crees que debería haber limitaciones por parte del Estado a ciertas acciones de estas personas cuando se ponen en riesgo el bienestar y las libertades de las personas vulnerables? Pues sí, bueno, yo creo que sí, el Estado debe intervenir para proteger la integridad y los derechos humanos. Claro que a estas personas, en su calidad de que no son ministros de culto y que no están como institucionalizados, no se les pueden aplicar los argumentos religiosos o la ley, no se le puede aplicar la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿no? O sea, por ejemplo, si marchan, si hay una marcha, digo, por decirte algo que es muy conocido, el Frente por la Familia, ¿no? Si marchan en contra de la ley, si fueran ahí algunos sacerdotes, bueno, ellos sí están oponiéndose a una ley, pero si no, si ninguno es sacerdote, pues son ciudadanos Claro. que tendrán derecho a manifestarse. No se les puede aplicar esta ley de asociaciones religiosas y culto público, pero sí se les pueden aplicar otras leyes y otras cosas como a cualquiera, para no incitar a los mensajes de odio, para no discriminar, en fin, ¿no? O sea, como que sí, yo creo que sí es muy importante que se dé esto, y lo malo es que se polarizan luego mucho las posiciones, ¿no? Generalmente ha habido una hostilidad muy grande desde el sector religioso, por ejemplo, a la diversidad sexual, ¿no? Y también a veces se ha respondido, pues también con mucha virulencia del otro lado, yo creo que es muy entendible y justificable, ¿no? De, pues, hacer burlas del Papa o cosas así, o vestirse de monjas para ridiculizar algunas cosas. Entonces, como que a veces se polariza mucho, y no podemos como sentarnos a platicar a veces, pues como lo quieren hacer ustedes, ¿no? Mensaje sin odio, ¿no? Claro, y aquí yo creo que digo, me resuena mucho lo que dices porque creo que polarización es justo la palabra. Ocurren muchas veces esta confusión entre el sentirse agraviado por las posturas de la iglesia o por la forma en la que se expresan, y el estar en pie de guerra. O sea, no es, Ajá. a mí me parece que son dos cosas distintas, y frecuentemente las personas que defendemos derechos caemos en extremos, por ejemplo, como dices, de volvernos no solamente tratar de defendernos, sino volvernos antirreligiosos, Ajá. volvernos en emitir mensajes que van en contra de las personas religiosas, las ridiculizan, les llaman estúpidas, les llaman ingenuas, les llaman manipulables, Sí, y entonces la guerra se vuelve o sea, sí, pistola afuera, ¿no? De los dos sí, lados. sí. Se vuelve como un diálogo que se acerca peligrosamente al odio de las dos partes. Exacto, Eh, sí, 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 yo creo que por eso
entenderse que, bueno, finalmente la religión, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Pero es importante precisar que estos son derechos humanos, no son derechos institucionales, porque, o sea, una persona tiene derecho a tener su religión y a tener sus creencias y acudir a rituales y expresar sus ideas sin odio ni nada. El problema es que las instituciones se han querido abrogar esos derechos, o sea, las iglesias, por ejemplo, y decir, no, a ver, las que tenemos esto somos las instituciones religiosas. Y no, o sea, los derechos humanos son de las personas, ¿no? Y uno Claro. muy importante es el religioso, ¿no? Pero, pero están otros derechos, digo, de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal, pues solo hay uno que es el religioso, y hay muchos otros que hay que cumplir, ¿no? Claro, Y y que respetar, ¿no? se cumplen, se intenta cumplir todos a la vez, ¿no? O sea, Ajá, exacto, se sí, puede renunciar a uno para que el otro exista. exacto, Eh, sí, Comentan aquí, tenemos muchos comentarios sí, de acá. Hay uno que me llama la atención. Voy a tratar de resumir algunos de los comentarios que hacen aquí. sí, cómo no. Uno va a la parte de, digamos, de lo que pudiéramos llamar imposición o incluso a veces como abuso de la confianza, por ejemplo, de una persona que está en una organización religiosa. Digamos que los líderes religiosos llegan a imponer creencias o a condicionar la pertenencia a que las personas se incurran en prácticas o tengan posturas que son como odiantes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una iglesia que expulsa a un miembro porque tiene un familiar LGBT y no lo rechaza. Ajá. O digamos que una iglesia que está incitando, insistiendo para que una señora lleve a su hijo a una terapia de conversión. ¿Tú crees que el Estado o debería tener alguna mano en evitar eso? Pues mira, fíjate que es un tema muy complicado, qué bueno que lo comentas, porque el principio de separación Estado-Iglesia implica que no, el Estado no debe permitir que ninguna iglesia ni ningún grupo religioso se meta al ámbito del Estado a definir sus leyes, sus funcionarios, ni nada, ¿no? Este, pero tiene una contraparte, y es que el Estado no se puede meter dentro de la organización interna de las iglesias. O sea, por decirte algo, pues digo, desde luego es discriminatorio que la Iglesia Católica u otras iglesias no permitan que las mujeres sean ordenadas Claro, como sacerdotes. ¿No? Digo, es una discriminación a la luz del Estado y de la sociedad. Pero esa organización religiosa, pues así funciona y así está organizada. Entonces, si una persona quisiera, porque incluso nos tocó un caso en CONAPRED con la iglesia presbiteriana que había avalado que mujeres pudieran ser ordenadas como pastoras, luego cambió la disposición y bueno, pues sí las discriminó y todo, pero el Estado no se puede meter a decirle a la iglesia, oye, pues tú estás discriminando, tú tienes que aceptar esto. Digo, podemos decirles cosas, proponerles. Entonces, cuando alguna persona se sienta orillada por sus ministros de culto a que acepte o rechace a la diversidad sexual, pues digo, como que no nos podemos meter a decir, no, a ver, tú iglesia, tú ministro, no puedes funcionar así internamente, ¿no? Si sale afuera y lo dice, pues entonces sí, si dice un discurso de odio, pues hay que ir a acatarlo, pero sí es complicado meterse a la vida interna de las iglesias, ¿no? Y fíjate, se me hace un caso interesante, un argumento que usamos fuerte que nos sirvió cuando fue la discusión del matrimonio igualitario y que lo podemos usar ahora otra vez, porque digo, sé que por allá en Baja California Norte acaba de ocurrir otra vez. Es decir, en México existe el matrimonio civil uh-huh. que sanciona el Estado, ¿no? Y el Estado debe decidir quién puede acceder a esa figura que creó el Estado o no. Existe otros matrimonios que son los religiosos, ¿no? Uh-huh. Y los religiosos pues definen ahí quién puede acceder a esto o no. Entonces, si el Estado quiere modificar su figura de matrimonio civil, pues es asunto del Estado, Claro. ¿no?
O sea, el religioso no se tiene por qué meter a decirle, no, a ver, tú no puedes ahí que se casen dos hombres o dos mujeres. A ver, este es el matrimonio del Estado y el Estado lo hacemos así. Porque la contraparte sería muy dura. Es como si dijéramos, bueno, imaginémonos que México dice, aceptamos, digo, sé que va a llegar ese día, ¿no? La Suprema Corte ya lo definió y todo, pero ya algún día va a quedar ya en las leyes. El matrimonio en México sí es aceptable para personas del mismo sexo. Y así es México. Pero entonces imagínate que México dijera, ah, pues todos los grupos religiosos que no casen a personas del mismo sexo no pueden funcionar en México. Así es que, a ver, tú, iglesia católica o iglesia evangélica, no sé qué, no aceptas el matrimonio, entonces te vas de México porque no puedes funcionar. Aquí el matrimonio el Estado lo hizo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando argumentamos así hacia el otro lado, dicen, no, no, a ver, nosotros tenemos nuestra figura de matrimonio, Claro. bueno, pues si quieren ahí síganla haciendo entre hombre y mujer, nada más, pero el Estado pues puede tomar sus decisiones, ¿no? Y que aquí Entonces, es sí, sí, esa interesante, separación es interesante y hasta dónde se puede meter uno y no. claro, y hasta dónde se puede posicionar el uno al otro como digamos en una especie de diálogo, ¿no? Yo te digo a Ujú. ti y tú me dices a mí que, por ejemplo, como decías, ¿no? Si el obispo se pronuncia públicamente, el Estado puede salir y decir aguas, ¿no? O sea, puede salir y no necesariamente se va a meter o va a imponer o va a cambiar la estructura interna de la iglesia, Sí, pero el Estado se pronuncia en algún momento, como puede pasar con, sí, con una pred que se pronuncie sobre alguna postura de un obispo. sí. Eh, pero como dices, parece haber como esta línea delgada de, Ajá. de no meterte de más en el patio del vecino, o sea, no Sí. poner tus tomates en el patio del vecino. Aquí nos hacen otra pregunta que creo que es Sí, interesante también. Dice, ¿cómo a veces no se respeta la investidura del servidor o de funcionario público? Y es decir, que usan puestos para restringir derechos por creencias religiosas y personales. Y no porque represente al Estado, en nuestro caso es laicidad y ver por los derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer para que esto pueda ir cambiando? ¿Qué pasa cuando un funcionario de Estado deja que sus creencias religiosas se metan en el camino de cumplir su labor como, sí, como representante de un Estado que defiende derechos? ¿Y cómo sí. podemos, digamos, intervenir allí sin tampoco vulnerar la libertad de conciencia de esta persona? Ajá. Sí, fíjate que eso es importante porque los que ponen en más riesgo el Estado laico y la separación del Estado y la Iglesia no son los ministros de culto ni los grupos religiosos. Pues ellos, pues que digan y que argumenten y todo, pero el funcionario puede dejarlos a un lado y no hacerles caso. Los que ponen en riesgo son, como este ejemplo que pones al principio, los legisladores o presidentes municipales o todo, que empiezan a meter lo religioso, que empiezan ellos mismos abren la puerta, ellos mismos utilizan símbolos religiosos, y no distinguen y no se entiende lo que es la función pública de un Estado. O sea, cuando uno está en una empresa o estás en tu casa o en algo que no es del Estado, bueno, pues cada quien ahí puede decir lo que quiera, utilizar sus argumentos, pero cuando eres parte del Estado, tienes que ver que es un Estado laico, donde lo religioso no va a influir en esto, y tienes tú que salvaguardar esta parte. Entonces, digo, ha habido ejemplos porque la verdad es que sí hay una presión muy fuerte. Aquí sí te lo diría de la Iglesia Católica, ha habido documentos del Papa, sobre todo el Papa anterior, Benedicto XVI. El bulldog de Dios, no, el Rottweiler de Dios que le decían, ¿no? Sí, con argumentos, pues sí, muy fuertes para los religiosos, en reuniones con embajadores, con legisladores católicos, diciéndoles, ustedes no dejan de ser católicos cuando llegan a legislar para un país, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí, ok, no dejan de ser católicos, pero van a servir a un Estado que tiene cierta legislación, ¿no? Y entonces, esa moral que tiene una iglesia o unas iglesias y que quieren difundir, se puede difundir, pero precisamente el Estado laico lo que asegura es que puedan convivir distintas posturas. Entonces, un funcionario tiene que estar consciente de eso, de que las posturas religiosas que él tenga no deben intervenir
en cómo va a ejercer su función. Y sí, muchos recurren a lo religioso cuando sienten debilidad y cuando necesitan apoyo. Entonces dicen, no, pero yo soy muy bueno, yo voy a misa o consagro el pueblo al Sagrado Corazón de Jesús, o soy devoto de la Virgen, o lo que sea, pero no, o sea, toda la legitimidad del Estado mexicano no tiene nada que ver con lo religioso, o no debería tener nada que ver con lo religioso. Y deben ser muy, muy claros. Digo, lo que comentabas del partido digo, nunca lo pudieron poner. Por ejemplo, en México, la ley prohíbe nombres religiosos en los partidos políticos. Digo, yo creo que el partido Acción Nacional podría llamarse el partido, digo, como existe en otros lados, o sea, vincular Como que hace cristiano, por ejemplo, ¿no? lo católico como existe en otros lados. En México no se puede. El partido Encuentro Social, pues sí fue una idea ahí de un grupo de pastores evangélicos que disfrazaron su función de ministros de culto, o sea, no están registrados como ministros de culto, entonces no los podía uno sancionar, ¿no? Pero lo que fue interesante es que los mismos evangélicos, o sea, si todos los evangélicos hubieran votado por ese partido, hubieran ganado Claro. muchos votos. Yo creo que a lo mejor Morena leyó eso en la alianza y todo, y se dieron cuenta que ni el registro alcanzaron, ¿no? Entonces, como que yo sí confío en que la gente, incluso hay encuestas que han hecho, pues, por un lado las católicas por el derecho a decidir, pero también una red que he conocido de investigadores del fenómeno religioso en México, estudios que han hecho sobre la conciencia religiosa, y la gente en México sí valora lo laico. No le gusta que el funcionario público esté usando lo religioso, como tampoco le gusta mucho que el ministro de culto se la pase hablando de cosas Los demás políticos. de lo político. O sea, como que sí ha permeado en la sociedad mexicana esta idea de que somos un Estado laico. Y mira aquí, a lo mejor, nada más para añadir otro concepto, se usa mucho la palabra secular, ¿no? De hecho, en inglés usan más la palabra secular más que laico, ¿no? Pero en el ámbito hispanohablante o latino se usa más el concepto secular para referirse a la sociedad. Seglar, ¿no? También se O dice. sea, sí, porque viene secular, digo, todo viene con un origen religioso, ¿no? Antes era lo sagrado y lo secular. O sea, lo sagrado y lo eterno que está para siempre, y lo secular, lo del siglo, eso quiere decir secular. Pero bueno, la palabra secular significa, pues, lo cotidiano, lo normal. Entonces, una sociedad secular es aquella que no está apelando a lo religioso. Por ejemplo, una ventaja que tiene Francia en su estado laico es que la sociedad francesa es muy secular. O sea, casi no habla de religión, es más, ni son ya muy religiosos, ni nada. Pero en cambio en México, la sociedad mexicana no es secular, es muy religiosa. Vendes algo y te persinas, y metes un gol y te persinas. O sea, para todos estamos metiendo lo religioso, ¿no? Que incluso tenemos como cierta religiosidad auténticamente mexicana, ¿no? O sea, Sí. la iglesia no lo acepta, pero hay una Santa Muerte, pero hay un Jesús Malverde, pero hay Sí. toda esta serie de como de creencias que la gente practica y vive y que no son necesariamente sancionadas por la iglesia formal. Incluso yo diría que también se empieza a ver como una desdefinición, un desdibujo de lo que la ley, estas asociaciones religiosas en el 92 consideraba, porque hay una serie de fenómenos que son parareligiosos o cuasi religiosos y que no necesariamente, como dices, o sea, te puedes ir como por un ladito y evades estas leyes que de pronto separan iglesia y Estado. Nos toca ir cerrando. Cerrando ya, estamos a casi 5 minutos de terminar nuestros puntos, pero no me gustaría que nos dejaras, Nacho, sin comentar. Vamos a cerrar como con un panorama amplio, digamos. Dejémoslo, por ejemplo, ¿crees tú hoy que en México tenemos un buen balance todavía entre digamos, religiones y Estado, entre derechos de la sociedad seglar y la protección de la libertad religiosa sin pasarse
de lo que es necesario para asegurar los derechos humanos? ¿Crees que estamos en un buen lugar o hay cosas que deberíamos cambiar? Pues mira, yo diría que en principio el Estado laico mexicano yo creo que es de los mejores del mundo en su estructura, como está estructurado, como está pensado, e incluso en su idea de separar a la religión de la política, a las iglesias y comunidades del Estado. Yo creo que los ministros de culto no se deben meter a lo religioso, perdón, a lo político, ¿no? Por eso es importante, pero creo que hay adecuaciones que se pueden hacer. Por decirte algo, la ley no permite que un ministro de culto sea funcionario, pero, pero si esa persona un día quiere ser funcionaria, pues puede renunciar a ser ministro de culto, ¿no? Tampoco se lo permite a un militar ni a alguien que está en el ejercicio público, se tiene que dejar su puesto, ¿no? Pero tanto al militar como al funcionario público le pide 6 meses de renunciar para que esté separado y luego pueda ser candidato. En cambio, al ministro de culto le pide 5 años. Y bueno, pues 5 años, digo, pues quién sabe qué va a pasar en 5 años, ¿no? O sea, nadie sabe qué onda. Entonces podrían, por ejemplo, decir, bueno, ok, tú eres una persona, el ministro de culto, quieres contender esto, no se vale que siendo ministro de culto lo hagas. Deja de ser ministro de culto y después ya si quieres, pues ejercer tus derechos como ciudadano, ¿no? Lo puedes hacer, pero se podría adecuar la ley para que no fueran 5 años, que fuera menos, ¿no? Podríamos como hacer algunos ajustes de ese tipo. Pero sí, el principio, yo creo que, mira, en la clase que doy, en el claustro de Sor Juana, analizamos todas las religiones y qué tienen que ver con los derechos humanos, y sí vemos que en general, digo, sacamos conclusión que, pues sí, la religión puede ser usada formidablemente para favorecer los derechos humanos, pero también ha sido usada para limitarlos, ¿no? Y como un argumento fuerte que sigue, que pesa, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la medida en que los religiosos entiendan su papel y que asuman que los derechos humanos es ese gran acuerdo que tenemos toda la sociedad y que el Estado laico permite a todos opinar y participar respetando los derechos humanos, pues ya entonces podría cada quien dar sus opiniones y las podríamos ver como en un escenario mejor, ¿no? Y sin odio, como insisten ustedes, que creo que esa es la clave, ¿no? Y que eso apunta, creo, a un punto bien interesante que decías, ¿no? El panorama religioso mexicano ha ido cambiando. Uh -huh. Hemos pasado de un lugar donde tenemos una religión hegemónica a un lugar donde sigue teniendo un peso importante esta religión, pero hay muchas más que están surgiendo y que tenemos que también darles un lugar en la mesa y apreciarlas. Hemos pasado de un momento en el que el Estado y la religión estaban tete a tete en muchas cuestiones. Hoy es un poco más claro el panorama de qué le toca a cada uno, aunque a veces pareciera que se siguen intentando meter en el lugar del otro. Sí. ¿Cómo crees tú que podríamos continuar fomentando este diálogo interreligioso y esta forma en la que podríamos entendernos mejor personas creyentes, personas no creyentes, personas religiosas, defensoras de derechos humanos y que pudiéramos, digamos, debilitar la polarización, evitar que se vuelva una guerra abierta entre los dos lados? Sí, pues yo creo pues haciendo un equilibrio, digo, fue interesante cuando se reformó la Constitución ahora en 2014, se reformó el 24, libertad religiosa, y el 40, porque en ningún lugar decía que éramos un Estado laico, la Constitución, se puso en el 40, que se puso República Laica, ¿no? Gracias mucho a esfuerzos de una organización que se llama así, pero a veces uno cree que mientras más fuerte sea el Estado laico, hay menos libertad religiosa. Y otros creen que mientras más libertad religiosa hay, se va a debilitar el Estado laico. Y yo creo que no, que las dos pueden ir muy bien de la mano. Es decir, hay que tener un Estado laico fuerte, un Estado neutral que permita la convivencia de todos y que incluso ha servido no solo ya para las distintas posturas religiosas, sino distintas posturas éticas y de convicciones personales y de aceptar la diversidad, por ejemplo, la diversidad sexual y otras cosas. El Estado laico es el método, es como el espacio adecuado para todo ese. Y entonces, pues yo creo que sí, pues hay que impulsar, nosotros hablamos luego a veces con ministros de culto,
pues que puedan decir las cosas, pero sin odio. Lo que pasa es que luego salen y dicen unas barbaridades que dicen, ya ves, ¿para qué andas defendiendo que digan lo que creen, no? Yo creo que una clave es ese espacio neutral, que todo el mundo pueda opinar, que nadie debe imponer al otro, pero que se haga sin odio y desde lo religioso, sobre todo entendiendo pues que es muy amoroso el asunto. Se supone que es el principio religioso básico, pues cuando opinas algo, pues con amor al otro, con fraterno, ¿no? Claro. No en balde la Revolución Francesa sí quería libertad, igualdad, pero también quería fraternidad. Ya sé que mis amigas religiosas dicen y sororidad, ¿no? También, ¿verdad? Pero sí, o sea, no se dejó esa parte de que cuando dialoguemos lo hagamos, pues entendiendo que somos seres humanos todos tratando de construir un mundo mejor, ¿no? Bueno, Nacho, pues te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas iluminado, ahora sí, sin ningún matiz religioso, sobre este tema. Creo que aprendimos un montón y esperamos que también quienes nos acompañan desde casa también lo hayan hecho. Queremos invitarles a que nos sigan siguiendo en la Red Sinodio, en nuestras redes sociales, así como en nuestro sitio. Tenemos un sitio web donde estamos compartiendo todo, que se llama redsinodio.org. Ahí pueden encontrar otras pláticas que hemos tenido y pueden encontrar actualizaciones sobre cómo vamos desarrollando el trabajo de esta red. Que tengan excelente fin de semana. Nacho, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y felicidades por su esfuerzo. Gracias. Sí.